Hola, bendiciones. Sí, este es un hermoso tiempo para buscar del Señor, para adorarlo. Así que te invito ahí en tu casa que cierres los ojos y busquemos del Señor, busquemos de su guía, de su dirección. El Señor es mi pastor, nada a mí me faltará. En sus verdes pastos me hace descansar. De sus aguas me dará, mi alma Él restaurará. Por senderos de justicia me guiará. Por amor de su nombre, jamás me dejará. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. El Señor es mi pastor, no hay razón para el temor, pues su vara me da aliento y protección. Si en el valle de aflicción me rodea la opresión, Él conmigo va y bendecido soy. Por amor de su nombre, jamás me dejará. En su fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Sí, Señor, misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor, mi buen pastor, te seguiré, mi buen pastor, yo te seguiré. Sí, Señor.
Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar juntos otra vez, de poder compartir este tiempo, ¿sí? de compartir nuestro culto de adoración. La verdad es que es un privilegio poder estar juntos a través de este medio con ustedes. Se los decimos siempre, pero esa es la verdad. Y agradecemos al Señor cada oportunidad que tenemos de poder hacerlo. ¿Sí? Cada oportunidad que tenemos de venir juntos otra vez, a pesar de todo esto que estamos viviendo, a pesar de este tiempo tan duro, tan difícil, tan triste, ¿sí? En el que el mundo está, nosotros tenemos el privilegio de venir y adorar al Señor y de estar en su presencia. Y es importante que no lo olvidemos, no olvidemos esto. ¿Sí? Creo que esta semana hemos estado hablando de cuán importante es estar en la presencia del Señor y cuántas cosas cambian en la presencia del Señor. Y hoy no va a ser la excepción. Vamos a hablar de eso también cuando hablemos un poco más de la historia del apóstol Pablo. Pero antes de concluir nuestro tiempo de adoración, me gustaría que podamos ofrecer al Señor nuestros diezmos y ofrendas, que podamos traer al Señor nuestros diezmos y ofrendas. Es parte de nuestro tiempo de adoración y con esa intención lo vamos a hacer, con esa actitud vamos a venir a ofrecerle al Señor todo aquello que hemos apartado. Así que ahí tomá aquellas cosas que apartaste para el Señor y trae tu corazón junto con esto y vamos a ofrecernos al Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu inmensa fidelidad. Gracias por tu inmenso amor. Gracias porque estás con nosotros, Señor. Gracias porque hoy podemos en tu presencia descansar en que, Señor, tú nos cuidas, tú nos proteges, tú no te olvidas de nosotros. Tú, Señor, estás siempre esperándonos y, Señor, atento a nuestras necesidades y tu oído, Señor, inclinado hacia nuestra oración. Gracias. Gracias, Señor. Hoy queremos adorarte y que recibas el honor, que recibas la alabanza, que recibas la gloria, porque tú la mereces, amado Dios. Grande eres y poderoso. Y te pido, Señor, que estés atento a la oración de cada uno de mis hermanos que estén en dificultades económicas y financieras y los saques de allí. Tu palabra nos promete que tú vas a proveer a cada uno de los que te busca, a cada uno de los justos, Señor, y nunca nadie que se dedicó a ti pasó hambre, Señor, y fue olvidado por el Dios del cielo. Tú eres aquel que está atento a nosotros y nosotros confiamos en ti. En el nombre de Jesucristo, amén, 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 amén. Bueno, hoy vamos a continuar hablando del libro de Hechos. Ustedes saben que venimos hablando del libro de Hechos y aunque hicimos ahí ¿no es cierto?, una pequeña cápsula acerca del nuevo nacimiento, la idea es poder revisar el libro de Hechos porque aquí está la historia de la iglesia. ¿Se acuerdan? Ya hace tiempo hemos hablado del libro de Lucas y el libro de Hechos es importante porque nos va a mostrar el avance del mensaje del Señor y cómo ese mensaje comenzó a hacer, ¿no es cierto?, efecto en el corazón de los apóstoles y hoy sigue haciendo efecto en nuestro corazón. Nosotros somos una continuación de la tarea del Señor, de la tarea de los apóstoles, en este caso de la tarea de Pablo, porque vamos a hablar de él, y seguimos nosotros dándole esto a otros. No estamos leyendo una historia ajena, estamos un poco leyendo nuestra propia historia. Por supuesto, ¿no? No estamos nosotros aquí en persona, pero sí están aquellos que nos antecedieron y aquellos que, como nosotros, también un día tuvieron que conocer a Cristo. Y el otro día decíamos esto, ¿no? Acerca de Pablo. Pablo tuvo que encontrarse con Jesús para cambiar la vida. Tuvo que abandonar esa postura de altivez y de soberbia y enfrentarse al Señor para que Él se dé cuenta de cuál era el camino de la verdad.
Y este camino de la verdad lo va a impactar tanto a Pablo que él se va a transformar en el gran predicador de Cristo Jesús. Pero vamos a leer, ¿sí?, esto que está en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 20, ¿sí?, y que nos va a hablar del comienzo de la vida cristiana de Pablo. Vamos a leer. Dice: enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas, donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que le oían predicar quedaban atónitos y decían: ¿acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá para prenderlos y llevarlos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Cristo. Como decíamos, ¿no?, luego de que Pablo se encuentra con el Señor, también se encuentra con Ananías. Y Ananías, ¿no?, ora por Pablo y le dice, ¿no?, el Señor Jesús me ha enviado para que recibas el Espíritu Santo, para que recobres la vista y para enseñarte lo que Él quiere hacer con vos. El Señor le había dicho a Ananías: Ananías, anda, porque Pablo me va a ser un instrumento muy útil y yo le voy a enseñar cuánto tiene que padecer ahora por mi nombre. Y Pablo inmediatamente, luego de recuperarse de esa situación, porque, el encuentro con Jesús lo había yoqueado en todos los ámbitos, ¿sí?, emocionalmente, psíquicamente y físicamente. Dice que él necesitó unos días para recuperarse, pero ni bien se sintió otra vez fuerte, salió a hacer lo que siempre había hecho, que es jugarse la vida por sus convicciones. Hermanos, yo sé que nosotros a veces pensamos que lo del Evangelio es algo precioso y hermoso que uno recibe, una bendición del cielo hermosa que te cambia la vida y a partir de ahí uno vive en las nubes y todo es color de rosa, como decimos. Pero la verdad es que nosotros tenemos que entender que llegar a Cristo, que es lo más importante que una persona puede descubrir en su vida, que creer en el Señor y descubrir al Señor como lo descubrió Pablo, más allá de la experiencia, está bien, de Pablo. Hablo de descubrir a Cristo, darte cuenta que Él es el Señor, es lo más grande que te puede pasar. Más allá de eso, yo tengo que entender que justamente por lo valioso de lo que estoy recibiendo, esto no va a ser ni gratis, ni tampoco sencillo de ahora llevar adelante en mi vida. Que sea hermoso y precioso no quiere decir que sea fácil. Nadie va a seguir a Cristo así como, ¿no?, sin ningún tipo de trabajo, como naturalmente. Bueno, yo me convertí en cristiano de la noche a la mañana y ni me di cuenta. No va a ser así. Porque cuando yo sigo a Cristo, y el Señor mismo explicaba esto, yo tengo que entregar la vida en el proceso. Yo tengo que abandonar aquellas cosas que para mí eran importantes y enfrentarme incluso a un mundo que no me va a recibir con los brazos abiertos diciendo: ¡ay, qué lindo que ahora sos cristiano! A pesar de eso, el valor de lo que Dios me va a dar al conocer a Cristo me va a impulsar a mí a pagar ese precio. Y Pablo entiende que es el precio que tiene que pagar. Pablo había sido, ¿no es cierto?, una persona que se había jugado por sus convicciones siempre. Pero ahora que había descubierto a Dios cara a cara, que se había encontrado con el Señor cara a cara, lo iba a hacer con mucha más fuerza y más convicción. Por eso, ni bien recobra un poco de fuerza, él sale a predicar que Jesús es el Hijo de Dios. Y uno dice: ¿cómo puede ser que haya cambiado tanto Pablo? ¿Cómo puede ser que antes él, que atacaba a los cristianos y que detestaba a los cristianos, ahora esté convertido en uno de ellos
con tal ímpetu que quiere convencer al mundo de también ser como él, de creer en Jesucristo. El mismo Señor le había dicho: Pablo, conmigo tenés el problema, a mí me estás persiguiendo. Y ese encuentro había transformado a Pablo de una manera sorprendente. Y esta es una evidencia enorme de la conversión de Pablo. La evidencia de la conversión de Pablo es justamente el cambio radical que él manifiesta en su vida. Nosotros a veces pensamos que, lo de Dios viene a mejorar las cosas que están mal, pero vos sos la misma persona con una mejora, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? Es como decir, ahora le pusimos gas al auto y gastamos menos. Es el mismo auto, pero con una mejora. No es así. Vos ahora sos otra persona, incluso diametralmente opuesta de lo que eras antes. Y esto lo podemos ver en Pablo. Aquel que no ha cambiado al llegar a Cristo tiene que replantearse si de verdad ha llegado a Cristo o no. ¿Está bien, no? ¿Qué es lo que ha pasado en mí? ¿Qué es lo que Dios ha hecho conmigo? Alguna vez, ¿no es cierto?, hacíamos esta pregunta. ¿Qué has perdido para seguir a Cristo? ¿Hemos perdido algo o simplemente esperamos que el Señor nos mejore y ya está? Fíjense que la gente le costó aceptar esta nueva identidad de Pablo. Incluso los cristianos mismos lo miraban y decían, ¿cómo que? ¿Qué le pasó a este? ¿Este no era el que perseguía a los cristianos? ¿Este no era el que vino a buscarnos para llevarnos presos? ¿Qué está haciendo? Pero Pablo se esforzaba más y más para que el mundo vea que él ya no era esa persona. Él era otro. A pesar de eso, no siempre es fácil que la gente te identifique con esa nueva identidad que ahora tenés. ¿Por qué? Porque el mundo no espera que cambies. ¿Está bien? Y esto es lo primero que tenés que entender. El mundo no está esperando que cambies, no está esperando que te transformes en una nueva persona. La gente te quiere ver igual que siempre. Aunque el cambio sea para mejor, no es tan bien recibido. ¿Se acuerdan de la historia de Jesús y el endemoniado gadareno? Ese hombre, ¿no?, que estaba fuera de sí, desnudo en los sepulcros, con una fuerza impresionante, que rompía cadenas. Nadie lo podía dominar. Me imagino que ir a visitar el cementerio era una experiencia traumática, terrible. Y cuando el Señor llega y lo libera de esa esclavitud espiritual en la que este hombre vivía, y la gente viene y lo ve como una persona normal, dice que estaba sentado, imposible de sentar era, vestido y en su juicio cabal, tuvieron miedo y le pidieron a Jesús que se vaya porque no querían ver lo que estaban viendo. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿No vino Jesús a mejorar la ciudad? Y sí, pero ellos preferían lo que conocían. Y es probable que la gente te prefiera como eras antes que como sos después de conocer a Cristo. Es preferible, ¿no es cierto?, ver a alguien a quien puedo identificar que ahora un loco cristiano que no sé para dónde va a salir. Nosotros muchas veces, ¿no?, hemos experimentado esto. Y se los he contado varias veces, que nos hemos subido, por ejemplo, a un auto, un remis, y entablamos una conversación con el remisero, cómo anda, qué lindo está el día y cómo está el trabajo y toda esa historia, hasta que nos pregunta por qué estamos acá en Tucumán, dándose cuenta que no somos de acá, y le decimos, no somos pastores, somos cristianos, vamos a una iglesia, y ahí el hombre parece que le agarra, ¿no?, la mudez, y deja de hablar, y deja de sonreír, y es como que se pone serio, diciendo, ¿qué tipo de extraterrestre se subió al auto? ¿Por qué? Porque el mundo, y yo sé que algunos de ustedes pueden decir, no, pero a mí nadie me trata así como si fuera alguien raro. Pero a ver, cuando vos empieces a vivir la vida de Cristo y empieces a hablar de lo de Cristo y empieces a predicar lo que dice la Biblia, en algún momento te van a ver como raro.
porque esto va a contramano de lo del mundo. ¿Está bien? Y Pablo, a pesar de cómo la gente lo veía, él se esforzaba para, fíjense, dice, demostrarle a los judíos que Jesús era el Cristo. Y esto tiene que ver con que Pablo comenzó a usar la Escritura para hablar del Señor. Cuando dice a demostrarles, la única manera de demostrar que Jesús era el Cristo es hablar de Jesús en base de la Escritura. Y Pablo empieza a relacionar al Cristo que ahora conoce, al Dios que conoce, con el Dios que él había oído en lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, en la Escritura. Por eso dice, él intenta demostrar que Jesús es el Cristo. Y hay infinidad de pasajes bíblicos que hablan justamente de Jesús. Ahora, ¿qué le faltaba a Pablo entonces para darse cuenta de quién era el Dios que lo estaba llamando? Conocer a Cristo. Y yo sé que muchos de ustedes han tenido esta experiencia, ¿no? De poder conocer al Señor y darse cuenta que la vida tenía un orden, tenía un eje, tenía una manera de hacerse que no conocían. Bueno, bienvenidos a la vida del Señor, pero recuerden, siempre, 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 yo voy a tener que pagar un precio por esto que vale. Y Pablo nos va a mostrar que ese precio va a ser alto, ¿sí? Por lo menos para él va a ser sumamente alto. Bueno, vamos a mirar, versículo 23 dice: después de algún tiempo, los judíos se reunieron en consejo y resolvieron matarlo. Así que de día y de noche hacían guardia a la entrada de la ciudad para matarlo. Pero Pablo se enteró de sus planes. Todo lo que él había hecho en contra de otros, ahora él lo veía, ¿no?, en su propia contra. Esos amigos, porque estos judíos que empiezan a buscar a Pablo eran los mismos que lo acompañaban antes. Estos amigos que él tenía ahora lo persiguen. Y más, no solo lo persiguen para llevarlo preso, a este hay que matarlo, porque es el traidor. Yo no sé si alguno de ustedes ha vivido esto, pero muchas veces cuando una persona empieza a acercarse al Señor y dice ahora voy a la iglesia, se convierte como en el traidor del barrio, en el traidor del grupo. ¿Está bien? Dice, pero ¿cómo? Si antes ibas al chupi con nosotros, íbamos a hacer macana juntos, hacíamos todas esas cosas que ahora no querés hacer. ¿Y qué te pasó? ¿Te convertiste en un cristiano? ¿Te lavaron la cabeza? Y esa misma gente que antes te quería, entre comillas, ahora te detesta. ¿Por qué? Porque decidiste cambiar de vida. Y esto va a ser así para muchos. Sabiendo que es así, muchas veces lo que hacemos es esconder lo que en realidad somos o lo que deseamos ser. ¿Por qué? Porque sabemos que si yo digo que soy cristiano, el mundo me va a rechazar. Mis amigos no me van a querer como me querían antes. Y esto se lo digo porque yo lo he vivido así. Yo comencé en la iglesia desde muy chico y toda mi adolescencia fue dentro de la iglesia. Y entonces, claro, yo quería encajar en el grupo y quería que los demás me vieran como a uno más. El otro día creo que lo decíamos en un devocional. Y yo digo, si confieso que soy cristiano, esta gente de mirarme con, entre comillas, buenos ojos, me va a empezar a despreciar. Porque ellos hablan de una manera en que un cristiano no quiere hablar. Ellos, ¿no es cierto?, dicen cosas que un cristiano no quiere decir. Ellos hacen cosas que un cristiano no quiere hacer. Y yo voy a tener que decir, no, allá no quiero ir o esto no lo quiero hacer. Y no se trata de que en la iglesia no me dejen, sino de que el Señor al que sirvo me ha llamado a vivir otro tipo de vida. ¿Está bien, no? Cuando vos te juntás con el amigo de toda la vida, dice, ¿cómo anda la bruja? ¿No? Te pregunta. Y vos ya no le querés decir más bruja a tu mujer, porque entendiste que tenés que amarla.
que en el Señor vos podés amarla y entonces ese cambio de vida tiene que empezar a salir y tenés que decirle al otro, mirá, no, ¿sabes qué? No le voy a decir más bruja a mi mujer, porque mi mujer es la persona con la que Dios me bendijo y ella es una persona muy importante y yo la quiero cuidar. Y el otro te va a decir, te volviste loco, te lavaron la cabeza. Ese pastor que hay allá, que vino de Mar del Plata, los está enloqueciendo ustedes. Están cambiando de manera de hablar, de manera de pensar. Y se los digo esto porque nos ha pasado, y muchas veces. ¿Está bien, no? De ser acusados de fanáticos o de locos o de que le cambiamos la manera de pensar a la gente solamente por decirle, miren, esto es lo que el Señor quiere. Entonces, esto que vive Pablo acá, ¿no es cierto? A él lo buscan para quitarle la vida realmente. Tranquilamente lo podés vivir vos si decidís seguir al Señor al 100%. Y te aclaro, ¿no? No hay otra manera de seguir a Cristo. Si no es al 100%, no es. Yo no puedo decir, Señor, te voy a dar un 60% de mi vida. El 40% lo voy a reservar para lo mío. No, el Señor es Señor y Él quiere el 100%. Él lo quiere todo. Y cuando vos quieras darle el 100% al Señor, va a venir un amigo, un buen amigo tal vez, que te diga, no, ¿cómo? Ahora ya no sos como antes, no me gusta la persona que sos. Vuelvo a decirte, estos que perseguían a Pablo aquí eran los amigos de Pablo. Eran los que antes compartían juntos y hacían planes de cómo capturar cristianos. Y ahora están persiguiendo al ex, ¿no? Al ex que se enloqueció. Ahora dice que una noche los discípulos lo pusieron dentro de una canasta y lo bajaron por la muralla de la ciudad, salvándole la vida. ¿Por qué? Porque los judíos estaban todo el tiempo acechando a Pablo. Pablo se había convertido en el enemigo número uno. ¿Qué pasó? No salía. Muchas C, no salían las palabras. Bueno, espero que se rían un poco, ¿no? Porque les estoy diciendo cosas que son bastante como serias o bastante duras a veces de escuchar, porque yo creo que nadie quiere que le digan, mirá, lo que tenés que pagar, el precio que tenés que pagar para seguir a Cristo es alto. Pero mirá, ese precio es poco para todo aquello que vamos a recibir en el Señor. Porque conocer a Cristo es obtener la vida eterna. Conocer a Cristo es ser libre de la condenación. Conocer a Cristo es poder ordenar la vida aquí para que funcione como tiene que funcionar. Tiene que ver con recuperar la familia. Tiene que ver con ordenar todas las cosas que antes estaban desordenadas. Entonces, yo sé que el precio es alto, pero no hay nada que valga más. ¿Está bien? No hay nada que valga más. Los discípulos van a ayudar a Pablo y lo van a ayudar a escapar. Y pensaba, ¿no?, que cuando uno empieza la vida cristiana, comienza a experimentar los milagros de Dios y las salidas milagrosas que el Señor provee y pone delante. De la misma manera en como muchos de ustedes van a empezar a experimentar oposición cuando quieran seguir a Cristo, también van a haber milagros enormes del Señor a favor de ustedes. Y esto me hacía acordar al tiempo en que Israel andaba en el desierto. ¿Vieron? Ellos recibieron la libertad de Egipto, milagrosa libertad de Egipto. Como cuando Pablo se encuentra con Cristo. Ahí vieron a Dios obrar a su favor. Pero luego entran en el desierto, en un lugar que no era tan agradable para estar. ¿Está bien, no? En el desierto no se encontraba la fruta colgando de los árboles porque ni había árboles. El agua no estaba en todos los rincones. Y entonces ellos empiezan a ver que la vida del desierto es necesaria, pero no es fácil vivirla. Y allí en el desierto es donde Dios hacía los milagros más grandes con Israel. Entonces, esa primera etapa con Cristo tiene que ver con esto. Con dificultades, pero con grandes milagros a nuestro favor. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a vivir por fe. Todo es parte de lo mismo.
Tenemos que aprender a vivir agradándole al Señor y creyéndole al Señor y dependiendo solamente de Él. Una vez se dice, bueno, voy a llegar al Señor y de pronto así todos los problemas se resolvieron. Como a veces nos predican, ¿no?, en la iglesia. En algunos lados te dicen, venga el Señor y usted va a dejar de sufrir. Tipo Sprayet. No, llame ahora y instantáneamente va a recibir eso que le va a mejorar la vida completamente. Usted va a poder preparar el café, como decía mi pastor, el café instantáneo sin ningún problema. No va a tener que moler el grano, no va a tener que hacer nada. Le echa agua y ya está. ¿Está bien, no? Usted se compra este aparato y aunque sea, ¿no?, un gordito, instantáneamente se va a convertir en un atleta. Si usted compra en este momento. Y entonces uno dice, bueno, hay que comprar, yo compro. Y lo que esperás es el milagro, ¿no? Que de pronto las cosas cambien así, ¡pum!, de la noche a la mañana. Milagrosamente, instantáneamente. Pero con Cristo, con el Señor, no hay café instantáneo, ni hay aparato que te cambie de la noche a la mañana en otra persona. Con Cristo hay un proceso que transitar. A ver, hay un camino que transitar. Hay algo que hay que construir y construir no es tan sencillo. Por supuesto, ¿no? Una vez que uno construyó, puede disfrutar de eso, pero al principio hay que trabajar. Y el desierto me empuja a mí a tener que creer y a vivir por fe. No a encontrar todo servido. ¿Por qué tengo que vivir por fe, no? ¿Por qué tengo que vivir por fe? ¿Por qué siempre aparece el límite y yo tengo que creer así como a lo último para ver un milagro del Señor? ¿Por qué el Señor no hace más fácil y me entrega todo listo y me provee, ¿no?, como para tener un año de tranquilidad y me sana de acá cuando tenga 97 años, ¿no? Yo no quiero tener enfermedades. ¿Por qué el Señor no ordena a mi familia, no corrige a mis hijos, no la hace mejor a mi esposa, ¿no? Yo quisiera que el Señor ordene todo para que la vida sea fácil. Pero el Señor dice, no, todo eso lo querés ver mejorar, bueno, cree. Vamos a ir al desierto y ahí te vas a encontrar con que vas a tener sed y no va a haber agua. Cree, yo te voy a proveer, pero tenés que creer. Vas a encontrarte con hambre y no va a haber qué comer, vas a tener que creer. Hermanos, en la vida cristiana yo tengo que empezar a vivir por fe. No es que llegaste a Disney y ahora todo va a ser lindo. Conocer a Cristo tiene que ver con pagar un precio para seguirlo. Y la fe es uno de esos elementos importantísimos que yo tengo que empezar a desarrollar. Tengo que aprender a creer. Y Pablo tuvo que aprender a creer. Pablo ahora tuvo que aprender a confiar en que otro Pablo, otro Saulo no lo iba a encontrar. Tuvo que aprender a confiar como confiaban los cristianos en lo que él perseguía. Y bueno, pero es valioso lo que vamos a recibir. Amén. Fíjense versículo 26, seguimos un poquito más. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. O sea, Pablo no encajaba en ningún lado. Era un bicho raro para el mundo, pero era un bicho raro para los cristianos también, porque dicen, ¿estás seguro que Pablo se convirtió? Y a veces yo pensaba, ¿no?, cuando uno empieza la vida con el Señor, a veces siente que ya no pertenece a ningún lado. Todavía no me siento parte de la iglesia totalmente, porque es algo extraño para mí, pero tampoco siento que soy parte del mundo del cual vengo. Y en ese limbo, para decir así, en ese lapsus de vida en el que empiezo a vivir, yo tengo que tomar la decisión de afirmar el camino. Porque muchas personas acá en este punto retroceden. ¿Está bien? Porque les cuesta unirse a la iglesia, como decir, bueno, ahora tomo lo de la iglesia. Porque vos sabés que cuando uno llega al Señor, llega muchas veces por una necesidad y descubre al Señor detrás de esa necesidad y dice, bueno,
Yo ahora conocí a un Dios que me puede salvar. Pero con el Señor viene la iglesia. Y conocer la iglesia y conocer a los hermanos y acostumbrarse a lo que la iglesia hace no es tan fácil. ¿Está bien? Y lo entiendo porque es así. Porque hay nuevas costumbres, porque hay nuevas maneras, porque hay nuevos pensamientos, porque hay ahora alguien a quien oír y por ahí no siempre esa persona te entra en el corazón así como, ay, qué lindo, cómo me gusta cómo es el pastor, ¿no? A veces no. A veces vos decís, este no me gusta tanto, no me gusta cómo habla, no me toca lo que dice, no sé, te pueden pasar 1000 cosas. Pero cuando vos llegas ahí a ese punto y estás como en esa, ¿no? Como en esa transición de involucrarte en la iglesia, a veces Satanás allí coloca la semillita de la duda y te empieza a hacer temer y te provoca inseguridades y mucha gente allí abandona el camino. Pero Pablo se tiene que enfrentar ahora a gente que a pesar de compartir su fe, no son los del mundo que lo tratan de matar. Son aquellos que comparten su fe, pero que lo miran con desconfianza. Y él va a tener que superar ese límite también. Hermanos, a veces nosotros venimos como a reclamarle al mundo que nos acepte. Y ahora a la iglesia yo le voy a reclamar que me acepte. ¿Por qué? Y bueno, porque yo vengo acá y ustedes me tienen que amar. Y eso muchas veces no funciona porque del otro lado hay otra persona, falible, igual que vos, que no actúa 10 puntos. ¿Está bien, no? Y por ahí no te recibe como esperás. Hay algunos hermanos que ya hace 20 años que conocen al Señor y siguen esperando que lo reciban con un beso, un saludo y le digan, hermano precioso, sos el más lindo de toda la iglesia, qué lindo que viniste, porque verte a vos me cambió el día, ¿no? Y cuando no lo encuentran, dicen, ay, acá no te aman, acá no te quieren, acá no tienen amor. Imagínense Pablo diciendo, Señor, me llevaste a una iglesia que no tiene amor. No lo vamos a ver a Pablo así. ¿Por qué? Porque él entiende que ahora necesita afirmar esta vida y superar cualquier límite que esté delante, incluso si ese límite aparece dentro de la misma iglesia. Y puede aparecer. Está bien, ¿no? Y puede aparecer. Así que hoy, ¿no? Abracémonos a lo del Señor, a lo que el Señor nos ha dado, y afirmemos el corazón para superar todos los límites, porque cuando la vida del Señor se haga parte, se haga carne en vos, te va a transformar totalmente y todas esas inseguridades se van a tornar en seguridades y toda esa desconfianza va a transformarse en confianza y vas a ver al Señor actuar a tu favor. Así que hoy, hermanos queridos, tengamos fe y confianza en que estamos en el camino correcto porque Cristo va delante nuestro. Amén. Amén. Fíjense, versículo 27. Dice, entonces Bernabé se encargó de llevar a Pablo ante los apóstoles y allí les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo había hablado con él y con qué valor había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Y desde entonces Pablo pudo quedarse en Jerusalén con los apóstoles y entraba y salía de la ciudad. ¿Está bien, no? Hubo alguien que ayudó a Pablo a involucrarse en la iglesia. ¿Está bien? Hubo alguien que integró a Pablo en la iglesia y fue Bernabé. Y yo pensaba esto, ¿no? Muchas veces yo lo que necesito para como meterme en lo del Señor es alguien que se coloque al lado mío, un amigo que me ayude a superar eso que yo no puedo superar. ¿Está bien? Hemos descubierto que esta es la manera correcta de seguir a Cristo juntos, como compañeros, ¿sí? Como compañeros. Nosotros hablamos de que en la iglesia hace falta esto del discipulado. ¿Qué es el discipulado? Es alguien que comienza a enseñarte cómo es la vida con Dios. Y Bernabé fue importantísimo en la vida de Pablo. Después vamos a ver que ellos fueron compañeros de ministerio.
Pero es Bernabé el que toma a Pablo y lo lleva a la iglesia y es como que hace el nexo entre la iglesia y Pablo. Entonces, ese amigo, esa amiga que tal vez te está esperando, te va a ayudar mucho a afirmar la vida de Cristo. Nadie puede seguir a Cristo solo. Recordá esto, nadie puede seguir a Cristo solo. Y si esto ocurre en algún momento, es algo milagroso del Señor, es una excepción de Dios. Pero la regla en Dios es que la gente descubre a Cristo y crece en el Señor en comunión con otros, no solos. Y yo necesito encontrar esos amigos dentro de la iglesia. Por supuesto, cuando digo amigos, estoy hablando de gente que me ayude a conocer más al Señor. Esas personas que te van a visitar y te oyen y te explican esas dudas que a veces uno tiene. Y yo y mi esposa también siempre te hemos dicho esto, ¿no es cierto? Nosotros queremos ser para vos esa clase de amigos, ¿sí? Esos amigos que te ayuden a crecer en la vida. Esos amigos a los que vos puedas recurrir cuando estés en una dificultad o cuando no puedas superar algún problema. Porque de verdad yo los necesito. Siempre te cuento, ¿no? Yo cuando llegué a Restauración y Vida venía de otra iglesia y en el ambiente en el que estaba conocía un montón de iglesias en la ciudad de Mar del Plata. Y yo nunca había visto esto de que una persona te ayude a acercarte al Señor. ¿Por qué? Porque en la iglesia había o pastores o amigos y nunca se mezclaban. Cuando el pastor se transformaba en tu amigo, dejaba de hablarte del Señor y empezaba a compartir con vos las cuestiones de amistad parecidas, ¿no?, a las que se comparten en el mundo. Ya no te decía más, mira, esto no está bueno, mira, el Señor quiere esto, mira, esto lo tenés que corregir. ¿Está bien, no? Y si era pastor es como que se colocaba de lejos y decía, sí, hermano, no sé, dentro de 3 semanas le doy una entrevista y charlamos 5 minutos a ver si lo puedo ayudar. Pero no se involucraba con vos. Hasta que yo conocí a Moisés, nuestro pastor. Y nuestro pastor fue para nosotros un amigo. Pero un amigo, no de esos que ya no te decían nada porque era su amigo, sino aquel que se colocó cerca de nosotros y nos empezó a enseñar cómo vivir la vida cristiana. Pero no desde lejos, sino desde cerca. No sé si me estoy dando a entender. Y esto es lo que Bernabé fue para Pablo. Alguien que se puso cerca y lo ayudó, especialmente a involucrarse en la iglesia. Así que yo te animo a que vos encuentres esa clase de amigos dentro de la congregación. ¿Está bien, no? Yo sé que muchos de ustedes conocen a Luis, otros conocen a Sergio, otros nos conocen a nosotros, ¿sí? Y hay más hermanos, Fernando y Verónica, ¿está bien, no? Está Lili también, está Mónica. Muchos de ellos te pueden ayudar y hay otros más. ¿Está bien, no? Yo a veces dejo de nombrar a algunos, pero no porque quiero, sino porque, ¿no es cierto?, no me vienen a la mente en el momento, pero hay muchas personas cerca, ¿sí?, que son buenos amigos que te van a ayudar a seguir a Cristo. ¿Está bien? A pesar de eso, las dificultades no es que dejan de existir, siguen estando allí. Fíjense, dice, y hablaba con los griegos y debatía con ellos, pero estos trataban de matarlo. Y cuando los hermanos supieron esto, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Pablo donde iba, está bien, donde iba, generaba problemas, conflictos. ¿Por qué? Porque justamente iba a los que él sabía que eran como él y los confrontaba con todo lo del Señor y provocaba rechazo en los demás. De alguna forma, Pablo era un poco inmaduro como un cristiano nuevo. ¿Está bien, no? Que necesita como guía. Y acá apareció la iglesia, ahora, ¿no?, como iglesia, para guiar a Pablo y decirle, Pablo, necesitas ir un poquito a Tarso. Está bien, ¿no? Necesitas ir un poquito al lugar de tu familia y estar con tu familia y afirmar la vida del Señor antes de largarte al ministerio. Porque Pablo quería vivir el ministerio así, ¿no?, porque como que fluía de su interior.
Después vamos a ver que el Señor lo llama a Pablo al ministerio y esa salida de Pablo al ministerio va a ser totalmente diferente y efectiva. Ahora no lo era, ¿por qué? Cuando digo no lo era, quiero decir, lo que hacía Pablo en vez de provocar nuevas conversiones era provocar guerra. ¿Está bien? ¿Vieron que cuando hablamos de Pedro, dice Pedro hablaba, se convirtieron 3,000? ¿No? Felipe iba a Samaria y evangelizó Samaria. Pero Pablo iba a hablar y hacía problemas. Guerras con los judíos, guerras con los griegos, guerras con todo el mundo. ¿Qué necesitaba? Dejarse moldear por el Señor y dejarse guiar por la iglesia. Y esto también lo necesitas. Déjate guiar. ¿Está bien? Déjate guiar. A veces uno llega al Señor y dice, bueno, ya está. Ya tengo todo lo que necesito, ya sé cómo es la vida cristiana, ya conozco a Cristo. Ahora no necesito que nadie me esté diciendo cómo hacer las cosas. Y sí necesitas. Y Pablo lo necesitó. Y lo llevaron a Tarso y le dijeron, Pablito, tranquilízate un poquito y deja que el Señor te empiece a formar. Y Pablo empezó a crecer. Y de a poco en él fue madurando el evangelio. Dice que cuando Pablo se fue, ¿no?, de Judea, de Jerusalén, de esa zona, dice que las iglesias de toda Judea, Galilea y Samaria, versículo 31, vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. La iglesia crecía. Pablo era parte de la iglesia. En este momento, él no era el que estaba llevando el evangelio como un loco que se atropellaba, ¿no?, y hacía las cosas a su manera. Era alguien que se dejó guiar. Yo esto a algunos de ustedes se los he dicho. Necesitamos entrar en un tiempo de dejarnos guiar. Decir, bueno, ¿cómo se hacen las cosas? Así. Bueno, yo lo aprendo. Hermanos, no podemos pensar en que ya todo lo sabemos solo por conocer al Señor. Conocer al Señor es el inicio de un camino precioso, pero ahora te tenés que dejar guiar. Pablo necesitó dejarse guiar y vos también. Y necesitas, dejarte guiar por tus pastores, por tu congregación, por tu iglesia. Porque ahí es donde el Señor quiere hacer con vos. Y la iglesia crecía y tenía paz cuando Pablo se tranquilizó. ¿Está bien, no? Entonces, este inicio de vida cristiana es muy importante. Hay, ¿no es cierto?, un precio que pagar. Hay personas que no te van a aceptar con esta nueva identidad. Hay otras, ¿no es cierto?, las de la iglesia, que tal vez, ¿no?, te miren así como diciendo, bueno, ¿quién sos? Y todavía no te abran el corazón así de una. Pero siempre va a haber amigos ahí que te ayuden, ¿no?, a integrarte. Vas a ver milagros del Señor. Vas a tener que usar la fe. Y va a haber oposición, y va a haber cosas difíciles. Pero estás en el camino de la vida eterna. Y todo lo que obtengas delante del Señor va a tener un rédito eterno. Y no va a quedar aquí, aunque vos tengas que partir y aunque tengas que enfrentarte a la muerte, sino que te va a acompañar y lo vas a poder disfrutar en la presencia del Señor. Así que no hay mejor camino que caminar. Pero recordá, todo lo que vale cuesta. Y para seguir al Señor hay que entregar la vida. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra. Gracias por hacernos entender lo que nos cuesta entender. Porque todos nosotros quisiéramos, Señor, que las situaciones difíciles quedaran fuera de nuestra vida. Pero hoy, Señor, entendemos que estas situaciones difíciles son parte del precio que necesitamos pagar para obtener la vida del Señor, para obtener la vida que Cristo nos regala. Señor, nosotros queremos con fe, con confianza, enfrentarnos a esta vida y a los cambios que hay que hacer. Señor, y queremos dejarnos guiar, y queremos dejarnos enseñar, y queremos ver, Señor, tu mano en medio de nosotros. Estamos dispuestos. Señor, oro por cada uno de mis hermanos del otro lado, que haya disposición en el corazón para llegar a Cristo y para crecer en Cristo, para entrar en medio de la iglesia y para dejarse moldear.
Señor, que no nos resistamos, que no nos caigamos, que las dudas no nos ganen la partida. En el nombre de Jesucristo, Señor, afirma hoy a aquellos que están del otro lado y que sienten en el corazón un llamado del cielo. En el nombre de Cristo Jesús, oramos para que muchos te conozcan, Señor. Amén, 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 amén. El Señor es bueno, hermanos, el Señor es enormemente bueno y por eso nosotros estamos contentos de seguirle. Te invitamos a que participes este miércoles a las 21 horas de nuestro encuentro, de nuestro grupo de encuentro, ¿sí? Donde hablamos de carácter. Ahí vamos a estar juntos, si ¿no? Internet nos permite, porque ustedes saben que a veces la conexión no es tan buena y bueno, este miércoles no pudimos tener la reunión, pero creemos en que el Señor nos va a proveer. Y 20:30, media hora antes, vamos a estar orando juntos. Ahí también te esperamos, ¿sí? Dios te bendiga mucho, el Señor está al control de todo y nosotros te mandamos un saludo enorme.